bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio y hemos vuelto al estudio de la 91.5 FM acá en Montevideo, Uruguay, arrancando un programa más, Estación de Fe, formando parte de esta familia linda de la Radio Zoe. Muchas gracias por elegirnos, gracias por estar ahí, gracias por ser parte de madrugada y también de tarde, y gracias porque siempre conocemos a alguien que interactúa con nosotros, que nos dice, escucho la radio me sirvió mucho cuando estaba en este momento, o personas que están privadas de libertad también, que escuchan la radio, y para nosotros es una alegría en el corazón saber de que somos una familia, de que y estamos en todo el territorio y aún fuera del Uruguay. Así que gracias, bienvenido. Acá estoy con la pastora Karina, un privilegio estar con usted, pastora, en este programa. Ay, qué bueno, yo contigo. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, la verdad que es agradable estar una vez más en el estudio aquí, comenzando esta semana preciosa, después de tantas cosas que hemos vivido, pero qué bueno, qué lindo. Y saber también de que hay gente que nos escucha, que no solo hablamos acá, sino que hay alguien que nos está escuchando y está siendo beneficiado de aquellos que aquel informe, aquella palabra, aquello que nosotros estamos trayendo. Totalmente, pastora, es lindo, es muy gratificante cuando lo vivimos, porque nosotros también escuchamos radio, también disfrutamos del contenido de la radio, y es sumamente lindo cuando conocemos a alguien que también lo disfruta y también le ayuda para su crecimiento espiritual, emocional, familiar, económico. Es una bendición la radio, y por eso en este momento le decimos que se pueda conectar con nosotros. Estamos en vivo en directo al 094-929-717. Escríbanos, comente, hable, díganos, las estoy escuchando desde Tacuarembó, o desde Rivera, o desde Florida, Durazno, donde nos esté escuchando, participe con nosotros. Y hoy es un programa especial. Vamos a estar comentando, acabamos de terminar 2 campamentos, el campamento de jóvenes, y ahora recién la semana pasada el campamento de niños. Tenemos experiencias para compartir, comentarios, anécdotas que yo creo, audiencia, que está lindo compartir, porque los campamentos son una bendición de Dios, pastora. Claro que sí. Claro que sí. Cómo Dios prepara toda esta plataforma, y cómo Dios le habló a nuestro apóstol hace tantos años de esta visión, y cómo tantos niños son convocados por Dios para estar ahí y recibir de parte de Dios. Y lo más lindo es que llegan de una manera, salen de otra. Y muchos niños, muchos maestros, muchos colaboradores, muchas personas que forman parte de todo lo que es la estructura del campamento Veracá Kids, somos bendecidos. Entonces, hoy vamos a estar en esta primera media hora comentando nuestras experiencias que hemos tenido en el campamento Veracá, y si hay alguien en la audiencia que fue maestro, o que alguna abuela que envió a su nieto y le fue de bendición, alguna madre, algún padre, pues envíenos mensajitos, queremos interactuar. Aún gente que ha apadrinado a algún niño, que le pagó una media beca, una beca entera para mandarlo, y no tenía hijos, o quiso bendecir un niño, ¿no? Sí, porque eso es lo en el campamento de jóvenes se da, pero en el campamento de niños se da mucho más. Es algo tan maravilloso y tan impresionante, y lo hablábamos con mi esposo, de cómo el campamento de niños sale. Muchas veces trabajamos tanto para el campamento de jóvenes, pero el campamento de niños también lo trabajamos durante todo el año, pero como que Dios provee, abre puertas. Las personas te llaman y te dicen, quiero bendecir a un niño, a 2 niños, tantos niños. Cuando quieres acordar, parece que es con menor esfuerzo económico o de laboral. Sí. El campamento de niños sale más rápido, más fluido. Totalmente. Siempre a nosotros nos pasa. Sí, yo creo que es algo que Dios lo va haciendo a través de los distritos,
porque sí se trabaja todo el año, pero en la semana, termina la semana del campamento de jóvenes, y esa semana que tenemos en medio de los dos campamentos, ocurren milagros sobrenaturales. Y es milagroso porque a nosotros nos pasó este año también, ya como el año pasado nos pasó este año, de que tenemos tantas medias becas para tantos niños. ¿Y cómo vamos a hacer para suplir a llegar a la meta y suplir para los demás niños? Porque hay muchos niños para mandar. Y cuando querés acordar, no sé de dónde salió, pero se pudo mandar. Nuestro distrito mandó 87 niños. Wow. Y no teníamos el dinero para 87, pero no sé, de algún lado salió, Dios lo hizo, y en la semana se abrieron puertas, personas hablando con nosotros, dicen, bueno, quiero ayudar a tal niño, quiero mandar a tal niño, y bueno, salió. Qué hermoso, pastora, porque se me viene en este momento, querida audiencia, esto que nos ha enseñado el apóstol, que la visión de Dios trae consigo la provisión. La provisión. Es tal cual. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde de repente nosotros queremos un proyecto, queremos que salga el proyecto, oramos por ese proyecto, le metemos fuerza, le metemos ánimo, le metemos actitud, y el proyecto se frustra. Pero cuando el proyecto es realmente la visión de Dios para ese lugar, para esas personas, para ese país, cómo la visión mueve la provisión de manera sorprendente. Y fluye del lugar y de la persona menos esperada, fluye, sale, se da. Y eso es la mano de Dios ahí, que es impresionante, cómo Dios bendice a los niños. Totalmente. Y Dios, aquellas personas que se mueven, son movidas por amor para bendecir a los niños, Dios les bendice. Esta es una cadena que no para. Por eso hoy hacemos esta mención y damos gracias a Dios por aquellas personas que están escuchando la radio y formaron parte de este campamento, directa o indirectamente aportando ese granito de arena para que estos niños que Dios convocó estén ahí en Veraca recibiendo palabras de afirmación, palabras de consuelo, palabras de enfoque hacia el propósito de Dios. Pastora, yo escuché niñas de 7 años decir, por ejemplo, Dios me dijo que yo iba a ser pastora. Yo me emocioné porque no sé si usted entiende, audiencia, pero que un niño tenga tan claro lo que... Esa convicción de que fue pero Dios. Tremendo. Sí, es así, ¿no? Hemos visto. A mí me conmovió en un día de ver una tortuguita, que son los más chiquitos, que estaba hacía caballito en los hombros del maestro, lo tenía así, y cuando se fue a orar por ellos, como él adoraba, levantaba las manitos, adoraba, y estaba súper concentrado, y eso me conmovió. Yo creo que hasta en las redes salió la filmación de ese niño, cómo se ponía la manito en el pecho, levantaba la mano, y él adoraba y estaba concentrado. Qué hermoso verlos así, y pensar que muchas veces decimos, ay, qué terrible este niño, no para, pero cuando llega el momento de adorar y concentrarse en lo que es la palabra y todo, ellos quedan quietitos escuchando. Quedan. Y realmente ese niño... Quedan quietos. Y qué interesante, pastora, cómo el Señor nos enseña que los niños quieren estar con Jesús. Hay como una oposición, porque dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Se genera como una oposición. Pero bendito sea Dios que esa oposición se rompe, los niños vienen, se encuentran con Jesús, y no hay nada más lindo, como usted decía, y me sumo a tus palabras, ver a los niños adorar a Dios, quebrantados por la presencia de Dios. Y cómo ellos reciben la palabra, así, ¿lo entenderán? Sí, lo entienden perfectamente. Lo entienden, lo reciben, y claro, tienen un corazón sincero, puro, y ahí Dios hace cosas preciosas en sus vidas. Es tan lindo. Totalmente. Entonces, pastor, en este momento de repente viene a mi mente esas madres que hoy nos están escuchando y por ahí dicen,
me hubiese gustado mucho enviar a mi hijo al campamento, a que tenga esa experiencia con Dios. Y a veces hay madres sacrificadas que hacen todo lo posible para llevar a sus hijos a la iglesia, para llevar a sus hijos a un grupo de amigos, para llevar a sus hijos a un merendero, para que vayan a la escuelita dominical. Y algo hermoso que me pasó también, pastora, es que conocí maestros que habían sido acampantes en el campamento de niños. Y eso, wow, dije, Dios, qué fuerte, este es un legado, esto viene, esto se está multiplicando, esto está creciendo. Entonces, madre que nos esté escuchando, eso sería muy bueno, un desafío para este año, que sus hijos puedan asistir a la iglesia, puedan asistir a un grupo amigo, puedan asistir a planificarse para ir al campamento, puedan asistir a un festival de niños, porque la semilla que se siembra en un pequeño es una semilla que tiene un gran porcentaje de ver un fruto tremendo. Claro. Sí. Entonces la Biblia nos enseña que cuando el Señor envía esa semilla no vuelve vacía. Ahí quedó sembrada. Pero qué germina y total. Permanece. Ahora, pastora, qué hermoso es esa semilla en los niños, en esa generación de pequeños de 6 a 12 años, que es una edad tan importante que reciban la palabra, pastora. Había un maestro que me conmovió también, que decía, había un niño muy, muy complejo en su conducta, en su comportamiento, y como que lo fueron pasando de maestro a maestro a ver quién podía contenerlo, y a este maestro se lo dieron, y él decía, no lo rechazó al niño, lo aceptó en su grupo, porque él dijo, yo fui uno de esos niños que nadie podía conmigo, que le hacía sacar canas verdes a los maestros, a los pastores, que corría por todo el campo. Por muchos años fue a todos los campamentos de niños, pero era aquel niño que la verdad que distorsionaba el grupo, y todo. Dice, ¿cómo no aceptar este niño si yo fui así también? Y miraba en qué posiciones, y hoy era maestro, ¿no? Wow, qué tremendo. Yo creo que eso es una de las cosas maravillosas que Dios hace, audiencia. Por eso tenemos que tener esperanza. Esperanza en que cuando usted envía a su nieto, a su hijo, a su sobrino, Dios hace la obra. Dios cambia, Dios transforma, Dios posiciona, Dios sana, y Dios hace la obra. Hay niños que de repente fueron criados en un contexto muy complejo, y su comportamiento refleja, ¿no?, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, heridas, rechazo, situaciones difíciles, pastora, pero van a ver acá y se encuentra con un maestro que le abraza, que le dice que le ama, que le dice que Dios le ama, que le dice que Dios tiene algo diferente para su vida, y empieza a escuchar un mensaje diferente, un sonido diferente. ¿Cuán importante es, pastora, el hecho de que Dios usa personas como este testimonio, como esta historia, que pasaron por ahí y hoy son parte del testimonio de un Dios vivo, un Dios que sí transforma y sana, y un Dios que no solamente transforma y sana, un Dios que da propósito? Claro. Porque este maestro hoy, el propósito de estar con esos niños esa semana, yo me imagino su corazón, ¿no?, de gratitud, de decir, Señor, gracias porque me diste propósito, gracias porque de repente otras personas me veían que yo era el más complicado, pero hoy has hecho de mí un maestro que está acompañando a otros. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Qué bueno. Y aparte, ver niños que llegaron de una manera al campamento y cerrados, así osco. Yo vi una niña de 12 años que osca totalmente, me miraba, se ponía todo el cerquillito en la cara, me miraba por abajo del cerquillo, no se sonreía, le quería buscar conversación o animarla para que jugara alguna cosa o algo, y nada. Pero ya al tercer día ya era otra, ya el tercer día se arrimaba, te saludaba, te conversaba, y cuando quisimos, bueno, el último día estaba desconocida. El último día era la que cantaba, era la que animaba al grupo, era la verdad que lo que Dios hace en sus corazones, va limpiando, va
va moviendo esa vida, va mostrándole cosas nuevas, ¿no? A esos niños, y ellos van teniendo su propia experiencia con Dios. Sí, totalmente. Todo un equipo, todo un despliegue, toda una estructura en la parte de la cocina, seguridad, sonido, en el escenario, tantas personas, ¿no, pastora? Que estamos todos concatenados para sacar adelante el campamento Veraca, pero es destacable la labor de los maestros y las maestras, la seguridad, sí, totalmente. Tantas cosas que parecen áreas menos importantes, pero no, son todas importantes, porque es tan importante el que está en la puerta recibiendo y ahí y cuidando y guardando que no entre nadie que no sea parte del campamento, y como aquel que está en el escenario animando a los niños. Todo es importante. Sí, todo es importante, y realmente terminamos un campamento bendecidos. Yo pude escuchar niños que creo que el apóstol Márquez decía, se quieren quedar una semana más. Bueno, esta niña que te cuento, Ay, no. Esta niña que yo te eso cuento, no lo escuché antes, tú gritabas, hacían de todo. Esta niña que te cuento ya quería, al principio no quería saber de nada, pero después a lo último decía, ¿por qué no es una semana más, 2 semanas más? No, ¿cómo hacemos como ustedes? Entonces vemos la obra de Dios, vemos la obra de Jesús en los corazones, y eso es tan lindo, porque cuando un niño dice, mira, no me quiero ir, porque lo que viví acá me gusta, me hace sentir bien, eso es hermoso. Y también conocí niños que Dios les habló del propósito, niños valientes, diciendo, no, yo quiero compartir de Jesús. Yo quiero compartir de Jesús a mis amiguitos en la escuela. Yo voy a hablar de lo que me pasó en el campamento. Entonces, también hay estas dos partes, pastora, donde sí, los niños felices que se quieren quedar, pero otros pensando en que llego a la escuela y voy a hablar de lo que me pasó en el campamento, pensando en que el año que viene no voy a venir solo. Yo conocí un niño, Benja, que me dijo, el año que viene vengo, pero no vengo solo, voy a traer a una amiga. Wow. Y yo, wow, qué hermoso, qué lindo, es que él recibió algo que le hizo bien. Y quiere transmitirlo. Entonces, la obra de Dios se está haciendo, mi gente bella, y es importante que usted que nos esté escuchando, que esté escuchando todas estas cosas lindas que hemos vivido, sea parte. Puede ser parte orando por los niños. Puede ser capaz que alguien nos esté escuchando, pastor, y tiene un llamado a estar con los niños, que este sea el año de determinarse, decir, tengo que ponerme las manos en el arado y empezar a decir a mi líder, mi pastor, cuente conmigo para los niños. Yo creo que es tan gratificante, sí, dedicarse un tiempo para ellos, o darle la palabra, o ser partícipe de un merendero, de una escuelita, o solo entretenerlos un rato mientras que los maestros dan la lección, y él estar allí, ¿no?, cuidando. Es tan gratificante, porque ves cómo ellos reciben, ves cómo ellos vienen, ves cómo ellos se van, ves cómo en el año Dios puede hacer tantas cosas en la vida de ese niño, que viene un niño angustiado, un niño muy serio, un niño muy seco, un niño que no se reía, y cómo Dios lo va cambiando, lo va transformando a lo largo del año, ¿no? Sí. Porque no es solo en un campamento, nosotros trabajamos todo el año con niños, todo el año, en todos los anexos, en todas las zonas, hay merenderos, hay escuelitas, se le da la palabra, compartimos. Entonces están las puertas abiertas para quien tenga ese llamado. Qué lindo, para estar con los niños. Qué lindo, pastor, así es, querida audiencia, oremos por los niños, son muy atacados. Sí. Es necesario que la familia de Estación de Fe ore por los niños, de gracia por los niños, y seamos parte de esas personas que somos agentes de cambio para bendecir a un pequeño. Dios te va a bendecir. Una de las predicas de nuestro pastor, de nuestro apóstol, es que cuando nosotros clamamos por el otro, por los otros, Dios escucha nuestra oración. Hay una sinergia que ocurre tan maravillosa cuando usted se ocupa de aquello que Dios quiere, cuando usted ama aquello que Dios ama, cuando usted
cubre aquello que Dios también cubre. Entonces los niños son muy importantes para Dios. Hemos llegado a la primera media hora, agradecidos a Dios por un campamento Beraka Kids eterno. Hemos terminado en bendición, agradecidos al Señor. Y bueno, ahora nos preparamos para vivir un año extraordinario, Claro. siguiendo en esta sinergia de bendecir a los niños y desafiados a buscar más pequeños, para que el año que viene seamos muchos más. Así que vamos a una pausa, mi gente bella, no se despegue porque seguimos con más de Estación de Fe. Seguimos mi gente bella acá en Estación de Fe. Qué lindo, qué chévere que esté con nosotros en esta segunda media hora. En la primera media hora estuvimos hablando del campamento Beraka Kids, que ha sido una gran bendición, una victoria para el ministerio Misión Vida para las Naciones. Y en esta segunda media hora vamos a ir a la palabra de Dios, porque creemos, audiencia, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos ama. Capaz que en este momento estás pasando por un problema difícil, alguna circunstancia difícil, y Dios tiene una palabra para todos nosotros, para darnos fe, darnos esperanza, posicionarnos y por sobre todas las cosas creer que Él tiene la solución para todas las cosas que nosotros podemos enfrentar. Entonces vamos ahora a la palabra de Dios y le invitamos que se quede ahí con sus oídos bien atentos, porque Dios va a bendecirnos. Y bueno, y hablando de los niños, sí, qué bueno, qué lindo es saber de que Dios marcó en esta semana a tantos niños, ¿no? Y que Dios pudo sanar ciertas áreas de ellos que han venido dañados hablábamos con la chama, que tan chiquitos, y cada situaciones que han pasado ya desde temprana edad, así como nosotros, cualquiera de nosotros que hemos venido a Cristo, que Dios tuvo que sanar, sí, cosas heridas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, y Dios tuvo que sanarlo, y gracias a Dios que tenemos a Dios que sana, que restaura y que nos transforma. La palabra de Dios nos habla, hablando de los niños, en el Salmos capítulo 8, versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Wow. Qué especial, qué lugar Dios da a los niños, así como tú ya nombraste ese otro versículo que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y la palabra de Dios acá nos resalta de que de la boca de los niños y de los que maman, aún de los que maman, aún de los bebés que apenas empiezan a hablar, ¿no? Así, y de la boca de los niños, y reflexionando de lo que hemos vivido en el campamento de niños, como vemos a los niños alabando a Dios, adorando a Dios, pidiéndole a Dios que entre en su corazón, exaltando el nombre de Dios, y vos te quedás admirado mirando a esos niños como lo hacen con sinceridad. Son tan puros ellos cuando lo hacen, y acá la palabra de Dios lo resalta, dice: fundaste la fortaleza de la boca de los niños. Qué hermoso, y ahí nos resalta la palabra de Dios, nos quiere decir de que ser sinceros como ellos, ser especiales como ellos, como cualquier niño. Qué bueno que podamos tener ese corazón de niño, qué bueno que podamos tener esa sinceridad de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de decirle: Señor, ven a mi corazón, entra a mi corazón, Señor, estoy pasando por esto, pero ser sincero y ser dulce, ser tierno como un niño, ¿no? Eso tan puro que es un niño. Bueno, y así el Señor quiere que nosotros seamos, que nos fortalezcamos en la alabanza al Señor, en la adoración, en la búsqueda, y abrir nuestro corazón. Y muchas veces yo he visto personas mayores que lloran como un niño, y dicen: pero está llorando, parece una criatura, como llora, sí, cuando Dios lo toca, cuando Dios le habla, cuando Dios está haciendo algo profundo en su corazón. Y bueno que podamos ser así como los niños, sinceros, abiertos, especiales, y capaz
estás endurecido por cosas que te hayan pasado en la vida, capaz te has endurecido y puesto una coraza que nadie puede penetrar ahí, pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser como un niño. Esa sinceridad, esa dulzura. Volvete a Dios. Volvete a Dios. No sé qué estás pasando, no sé qué problema puedas estar viviendo, pero si tenés que llorar, llorá delante de la presencia de Dios. Llorá, derramá tu corazón. Como un niño, sí, como un niño, ¿por qué no? Si el Señor se compadece, el Señor dice que tenemos que ser como ellos, que ellos son parte del reino de Dios. Si queremos ser parte del reino de los cielos, tenemos que ser como un niño. Sinceros, sin mentiras, especiales, dulces para con Dios. Todo eso el Señor quiere hacer en nuestro corazón. Qué hermoso, pastora. Me acordé de una canción de Diego Rossi que dice, como un niño corro a tu brazo creyendo que todo pasará. Entonces tengo esa imagen de un niño corriendo hacia su papá levantándolo y abrazándolo y protegiéndole. Y esa es la imagen que tenemos de Dios para con nosotros. Dios es un papá extraordinario, el mejor padre por excelencia. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Y nos está esperando. Y así como vos haces esa imagen, yo también me hago de tenerlo ahí a Jesús con los brazos abiertos, extendidos, esperando que corramos a Él y que corramos y nos tiremos a sus brazos. Nos tiremos sabiendo que estamos seguros porque nos va a agarrar, nos va a alcanzar, nos va a agarrar, nos va a sostener, nos va a levantar, nos va a dejar caer. Y ahí está nuestro Padre Celestial, que está esperando que le busquemos. Totalmente, la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos es de los niños, y después nos enseña lo que usted decía, pastora, que tenemos que ser como ellos. Y a veces uno dice, pero ¿cómo vamos a ser como un niño? Y me encanta lo que acabas de compartir. Esa honestidad que tienen los niños, debemos de imitarla. Esa pureza que tienen los niños, debemos imitarla. Obviamente que los niños van aprendiendo, van madurando, es necesario que también nosotros lo hagamos. Pero esa esencia que tienen los niños, Jesús quiere que nosotros lo imitemos. Y hay algo muy interesante, que los niños, pastora, le creen rápido, creen todo. Ellos, si usted le dice, mira, esto es de oro, ellos creen que esto es de oro. Esa fe debemos de imitar nosotros. Estamos en estación de fe. La Biblia nos enseña acerca de la fe, que nosotros primero tenemos que creer que Él existe. Si nosotros creemos que Él existe, le vamos a hallar. Tenemos que creer para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que creer por aquello imposible que nosotros tenemos. Tenemos que creer y tener esa certeza en nuestro corazón de aquello que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer en su palabra. Entonces, los niños tienen esa capacidad de creer sin cuestionar. Si el papá le dice, mañana te llevo, ellos se esperan mañana y ellos se bañan, se preparan y dicen, papá, ya llegó mañana, estoy acá esperando. Y no se olvidan. Y no se olvidan. Entonces, esa fe vamos a imitarla, porque yo creo que la audiencia que nos acompaña, nosotros que estamos acá, somos desafiados todo el tiempo a vivir de lo que tocamos, o de lo que escuchamos, de lo que sentimos, pero Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios se cree, no se razona. Un niño no lo razona, no lo cuestiona, como vos decías, sino que cree firmemente porque es el papá que se lo dijo. Y bueno, la palabra de Dios fue inspirada por Dios y debemos de creer en ella. Que si Dios lo dijo así, si Dios te está esperando, si Dios dice que vengas y le adores y le busques y que Él te está esperando y que en Él vas a tener lo que necesitas, la fortaleza, el gozo, la alegría, tantas cosas que Dios te puede dar, vamos a creerle, no vamos a razonar tanto, porque
como humanos, como mayores, muchas veces razonamos tantas cosas, pero para las cosas de Dios no se razonan, se creen con fe, como dijiste tú. Totalmente, pastora, y esto es tan importante, ¿no? Querida audiencia que nos está acompañando, si en este momento usted está enfrentando un desafío grande, una situación compleja en el área económica, en el área de la salud, en las relaciones, en el matrimonio, si está enfrentando alguna situación que decís, esto me supera, ya no doy más. Es ahí el punto para empezar a creer que Dios puede hacer de eso difícil un milagro. Claro que sí. Hoy alguien me decía, tenemos que dar gracias por los milagros. Y me quedé con eso en la cabeza, porque ¿sabe que cuando Jesús sana a los 10 leprosos, de los 10 regresa uno a agradecer por el milagro? Exacto. Y digo, wow, ¿cómo que de 10 uno tendrían que haber regresado los 10 emocionados, agradecidos? Señor, me sanaste, gracias. Y qué fuerte, pastora. Pero hablando de los niños, vi muchos niños agradecidos, diciendo gracias a los maestros, gracias al equipo, gracias, estaban en el comedor, gracias a la gente de la cocina. Muchos niños agradecidos, y qué maravilloso es. Y ese abrazo que te dan, ¿no? Sí. Tan sincero, tan emotivo de ellos, que vienen y te aprietan y te dan, porque es parte del agradecimiento. Total. Qué bueno. Total. Entonces, audiencia, empecemos ya a agradecer por ese milagro, por esa restauración, por esa libertad, por esa situación que hoy se ha vuelto el motivo de tus oraciones. Vamos a agradecer, Señor, gracias, gracias, gracias. Y por la situación que muchas veces nos lleva a buscar a Dios. Sí. Porque si no estamos pasando cierta situación, muchas veces no lo buscamos, estamos cómodos, estamos ahí, pero Dios tiene que tocarnos de alguna manera, y a veces moviliza ciertas cosas para que le busquemos, que vayamos a Él, y que entendamos de que la mejor búsqueda es en Dios, en Cristo. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los niños, y no se lo impidáis. Si tenés un corazón de niño hoy, ¿qué es lo que te está impidiendo ir a Cristo? Vení al Señor, que nada te impida que esa búsqueda que necesitas, esa búsqueda hacia el Señor, que las cosas que te impidan que puedan quedar de lado, y que hoy corras a los brazos de Cristo. La Biblia es tan completa, ¿no, pastora? Porque nosotros, podemos hablar cualquier tema y está ahí en la palabra de Dios. Entonces, para las madres que nos acompañan en este programa de Estación de Fe, no le impidas a tu niño acercarse a Dios. La bendición muchas veces entra a casa por un niño. Yo he conocido historias, pastor, y me parece que usted también, de niños que empezaron a ir, y a través de ese niño la familia. Vino toda la familia. Sí, familia. Se da. Qué tremendo, ¿no? Sí, porque el niño viene contento, viene alegre. O yo escuché del testimonio de una niña que decía, una hermana de la iglesia, que decía que cuando era chiquita, ellos a veces no querían ir a la iglesia, o estaban en otra y no querían ir, y la niña dice que zapateaba y decía, vamos a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Y bueno, ahí se tenían que aprontar a ir a la iglesia porque no había manera de calmarla, y esa fue la manera de ellos afirmarse en Cristo, que esa niña era usada por Dios, que quería ir a la iglesia y no había manera, tenían que ir. ¿Qué más esas estrategias diferentes que Dios usa para salvar a nuestra casa? La Biblia dice, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántas personas en este momento están orando para que su familia conozca a Jesús, verdad? Para que su familia sea salva, para que la familia asista a la iglesia, se consagre a Dios. Y hay palabra, tenemos que creer. Claro que sí. Y hay niños también que muchas veces se arriman a uno
y le dicen, orá por mi papá para que mi papá deje de tomar, orá por mi mamá para que mi mamá tal otra cosa, o que se sane, o que pueda conseguir un trabajo para poder estar mejor. Y así muchos niños se acercan a pedir oraciones. O si no, cuando ellos pasan adelante, ¿por qué querés que oremos? Y ellos te dicen, siempre están pensando en la mamá, el papá, la familia, los hermanos. Qué fuerte, ¿no? Porque a veces el adulto... Es muy raro que un niño te diga, vos le preguntes, ¿por qué querés que oremos? Y el niño te diga, por mí, no, siempre es por papá, por mamá, sí, por el hermano, justo, por la casa, por el abuelo. Ellos siempre están pensando en los demás. No, eso me impactó, pastora, porque a veces, sí, el adulto piensa en mí, lo que yo necesito, lo que a mí me está pasando, lo que ya tú sabes, ¿no? Pero qué hermoso que los niños, cuando piden oración, piden por su familia, piden por sus hermanitos, piden por la abuela. Qué hermoso corazón, qué lindo. Cuánta enseñanza tenemos, ¿no?, de ellos. Qué lindo como Dios a través de ellos nos lleva también a subir de nivel, porque subir de nivel no es pensar en solamente lo que a mí me pasa. Subir de nivel es pensar en el otro, es amar al otro, es orar por el otro, es clamar, pedir por el otro, ¿no, pastora? Uno como grande es egoísta porque piensa para uno, pero si uno se pone a mirar, siempre que un niño está mirando por el otro, por su familia y por los demás. Me pasó algo muy lindo que les comparto. En el campamento de Veraca, la última prédica, el pastor Martín está hablando del rechazo, una prédica espectacular, una palabra. Un momento él está ministrando, él manda a todos cerrar los ojos. Y yo cierro los ojos, en ese momento que cierro los ojos no había nadie, cierro mis ojos, estoy orando a Dios. Y viene un niño por detrás y me abraza. ¡Ay, Dios, cosa más hermosa! ¡Qué presente de Dios! Pastora, porque yo creo que cuando usted se gana o se conecta, no sé cómo expresarlo, el amor de un niño es algo tremendo. Y ellos lo demuestran. Qué hermoso la demostración que los niños tienen cuando dan cariño, amor o tienen afecto por una persona, ¿no? Ellos te abrazan fuerte, te aprietan realmente, sentís ese abrazo. Que es puro. Que no es de por verdad. Un compromiso, claro. No, que realmente te lo están demostrando sinceramente. Qué tremendo. Son una bendición los niños. Claro que sí. Son una bendición nuestros pequeños. Oremos, como decíamos en la primera media hora, por ellos. Clamemos a Dios para guardar. Son muy atacados. Tantos niños que están enfrentando situaciones, como hablaba usted, pastora, difíciles, con tan corta edad. Muy difíciles. Enfrentan situaciones tan complejas. Muy difícil. Violencia, abuso, discriminación. Bueno, tanta cosa, ¿no? Tanta cosa que pasan y vienen con todo eso, pobrecitos. Y ahí, bueno, qué bueno que tenemos a Dios y tenemos el amor de Dios para poder brindarles. Así que bueno, acércate a Dios. Y hay una frase que muchos la repiten, que todos tenemos un niño adentro. Bueno, que ese niño pueda florecer en nosotros y podamos correr a los brazos del Padre, que eso es lo que necesitamos. Totalmente, pastora, nos sumamos a sus palabras. Necesitamos todos correr a los brazos de papá, de nuestro Padre Celestial, donde encontramos esa contención, ese consuelo, esas nuevas fuerzas, esa sustancia extraordinaria que es el amor, que nos hace experimentar ese sentimiento de que no estoy solo, no estoy sola, mi Padre está conmigo. Esto es muy importante que hoy usted lo pueda creer. Si lo está creyendo, compártaselo a alguien que lo necesita. Mande un mensaje de texto a alguna persona que usted sepa que está enfrentando alguna situación difícil, porque cuán
Bendecidos somos cuando recibimos un mensaje inesperado. O una palabra. Algo de aliento, algo afirmativo. Sí. Está bueno. Es algo especial y eso lo hace Dios para con sus hijos. Entonces, estamos terminando ya este programa Estación de Fe, diciéndole a la audiencia, hay esperanza, Dios está con nosotros. Esta palabra vino para que nosotros la podamos poner en práctica, de ser como niños, de correr hacia Dios, de no correr hacia el prestamista, hacia la persona que de repente incorrecta, no, corramos hacia Él, que Él nos está esperando. Y que creamos de que Dios y su palabra nos habla y nos afirmemos en ella. Así es, pastora. Bueno, estamos terminando el programa, bendecida. Nos vamos también con esperanza, creyéndole al Señor. Audiencia, Dios te ama, Dios te bendiga. No se despeguen porque la programación de la radio continúa y nosotros mañana, si Dios quiere, vamos también a estaremos aquí compartiendo un programa más de Estación de Fe. Gracias, Pipo, por estar en los controles y nos despedimos con un fuerte abrazo. Chao, chao. Que el que busca encuentra y al que pide se le da.